donde está nuestro elemento de longitud, hasta el punto donde vamos a tomar en cuenta el análisis. Asimismo, la ecuación nos está mostrando que el vector campo magnético es proporcional al elemento de longitud de S y a la magnitud, obviamente, de la corriente. También la magnitud del campo magnético es proporcional al seno del ángulo. Pero ese ángulo tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando del ángulo de ds hacia el vector unitario cuando hagamos los cálculos. Y aquí aparece la constante que ya la hemos estudiado antes, que es la constante de permeabilidad del vacío. Este es su valor en las unidades que vamos a utilizar ahora, es 4 por pi por 10 a la menos 7. Bajo esas condiciones, cuando podemos encontrar el campo magnético, se tiene que evaluar esa integral. Pero esta integral no es directa, porque estamos utilizando un producto vectorial. El producto vectorial es justamente la diferencial del elemento longitud de S por el vector unitario. Eso es lo primero que hay que evaluar. En cada uno de los ejercicios que se nos presente, primero tenemos que evaluar eso y luego ver en qué límites se va a integrar o no. Porque alguno de los ejercicios que analicemos va a tener diferentes resultados ese producto vectorial. Y recuerden que un producto vectorial de este tipo, en cálculo 2 han visto, simplemente va a ser el módulo de ds multiplicado por el módulo de R por el seno del ángulo. Y recuerden que normalmente va a ser el seno de 90 grados. Eso es lo más común, pero no siempre. Seno de 90 grados es 1. Lo más común es que sea por el seno de 90 grados. Pero en algunos casos no va a ser así. Entonces, eso es lo que hay que evaluar primero. Este producto vectorial. Y vamos viendo en cada caso. Empecemos entonces en base a esa ecuación haciendo algunos análisis. Considere, dice, el campo magnético debido a la corriente a lo largo del alambre que se muestra en la figura. Ordene de mayor a menor los puntos A, B y C en función de la longitud del campo magnético debido a la corriente existente a lo largo del elemento de S, el elemento de longitud que se muestra en la figura. Mientras más cerca esté un punto respecto al que estamos analizando como campo magnético, mayor va a ser la fuerza que existe en el campo magnético. Mientras más alejado esté, pues va a ser menor. En este caso, lo que estamos comparando es respecto al elemento de S. Por lo tanto, el punto B es el que está más cercano, o sea, respecto a este punto. A esto. B está más cercano, por lo tanto, tiene mayor fuerza.
mayor campo magnético. Este está un poquito más alejado, tiene menos. ¿Por qué A es el mínimo? Justamente porque está en forma paralela. Y si está en paralela, el seno del ángulo, si está en el mismo sentido, es 0 grados. El seno de 0, 0. Y si estaría en sentido contrario, aunque sea paralelo, van a ser 180 grados. El seno de 180, 0. Por eso es que el caso del punto A nos está tomado como prácticamente que su campo es igual a 0 directamente. Veamos ya un ejemplo utilizando la ecuacióncita esa que hemos visto al inicio. Campo magnético alrededor de un conductor recto y delgado. Considere, dice, un cable recto delgado de longitud finita que porta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Determina la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a este corriente. Nos da la figura, nos está mostrando cómo está localizada la corriente en este eje X, nos está pidiendo este punto, acá nos está pidiendo el campo magnético. Nos da la figura B para decirnos simplemente, bueno, va a variar, el ángulo va a variar tita sub 1 hasta tita sub 2. Lo primero que tenemos que evaluar, como les dije acá en la ecuación, es este producto vectorial. O sea, ver qué está pasando con ese producto vectorial. Ese producto vectorial se resuelve de esta manera. Esto es en genérico. O sea, es igual al módulo del elemento de longitud por el módulo ya del vector unitario por el seno del ángulo. Pero ese ángulo no es este. Acá en la figura les estaba mostrando cuál era el ángulo. Es entre R y DS. Entre R y DS. Este es el ángulo. Pero esto es fácil, ¿no? Como es Pitágoras. Aquí sabemos que es 90. La suma de estos dos también tiene que ser 90. Por lo tanto, este ángulo para este problema es 90 menos tita. Eso es lo que estamos diciendo acá. Primero, este elemento de S, simplemente como está sobre el eje X, al final va a ser simplemente un dx. El vector unitario, saben que el módulo de un vector unitario siempre es 1, por eso es vector unitario. Nuestro ángulo de comparación, entonces para nosotros va a ser 90 menos tita. Si reemplazamos eso al seno de 90 menos tita por trigonometría, cuando un ángulo se diferencia del ángulo recto, o sea, de 90, en caso de ser seno, pues es simplemente el coseno. Acá les hago recuerdo lo que han aprendido ustedes en cálculo 2. Simplemente encontrar, digamos, el valor del producto vectorial de estos vectores nos da el módulo
si multiplicamos el módulo de A por el módulo de B y por el seno del ángulo que los separa. Si queremos encontrar esta notación de módulos, es encontrar un número. Si queremos encontrar el vector, también se puede hacer la multiplicación directa. Y obviamente esto también pues, es regla de la mano derecha. ¿Hacia dónde está ese vector resultante? Si ustedes multiplican A por B, sus dedos estarían alineados hacia este lado y se tienen que cerrar hacia aquí. Por lo tanto, su pulgar va a estar apuntando hacia arriba. Bueno, la regla de la mano derecha ya hemos visto en el anterior capítulo, así que ahora se supone que ya saben, ¿no? O sea, ya no voy a explicar mucho ese tema porque hemos tardado harto explicándola en el capítulo anterior. Y ya, pues si algunos no han escuchado, ya problema de ellos. Entonces, reemplazando esta resolución que estamos haciendo, el análisis para solamente el producto vectorial, al final simplemente quedaría como un dx por coseno de tita. Los problemas que planteamos en este capítulo casi siempre el primer paso va a ser resolver ese producto vectorial. Y luego recién analizamos qué está pasando con la integral de la ecuación. Por lo tanto, reemplazamos acá el dx coseno de tita sobre r. Pero esta r, para que no tengamos una variable más, vean que en el gráfico esta r va a ir cambiando porque cuando esté aquí va a volverse a. Y cuando esté aquí no sabemos a cuánto va a ir. Por lo tanto, esta r lo tenemos que poner en función de otros parámetros, sean constantes. Y para eso utilizamos el concepto trigonométrico de coseno, pues coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí simplemente despejamos la hipotenusa, que va a ser L. Por lo tanto, L va a ser igual a A sobre el coseno de tita. Ahora estamos ante una variable de ángulo. Para eso vamos a utilizar un cambio de variable viendo la necesidad, en este caso, de utilizar la tangente para hacer el cambio de variable de la constante x. La tangente, en este caso del ángulo, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es x, pero como está al lado izquierdo del punto 0, o sea, de aquí para este lado es positivo y este lado es negativo, pues que la tangente va a ser menos x sobre a. Y eso estamos haciendo aquí. De lo cual estoy despejando x. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque vean que aquí vamos a tener un dx y un d tita. Variable tita. Y el x también. O sea, no podemos integrar ahorita.
Por eso estamos haciendo este artificio para hacer un cambio de variable. De acá simplemente despejo la x y luego lo diferencio de x para encontrar a qué vale este de x. La diferencial de x va a ser el signo negativo, sigue manteniéndose, pero el diferencial de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado del θ. Ahora, reemplazando esos valores, el dx sería todo esto. Estamos reemplazando acá por el coseno de θ. La r sería todo esto al cuadrado. Hacemos las operaciones del cuadrado, nos queda de esta forma. Coseno cuadrado con coseno cuadrado se va. Esta una a se elimina con el cuadrado de acá. Y nos queda simplemente una ecuación ya con el coseno de θ por la diferencial de θ, cosa que sí se puede integrar. Y esta figura de acá nos dice los límites de esa integración. θ va a variar desde θ sub 1 hasta θ sub 2. Como todos los demás son constantes, se saca de la integral, nos queda simplemente la integral del coseno, que es el seno. Colocando los límites y además luego aplicando el signo para que todo quede positivo, pues está cambiando aquí el orden simplemente. Y de esa forma encontraríamos el campo magnético para esa situación. En el anterior capítulo que hemos visto es el campo magnético puntual. Y además constante. Aquí ya no. Veamos otro ejemplo. El campo magnético debido a un segmento de alambre curvo. Calculo el campo magnético en el punto O para el segmento de alambre portador de corriente que se muestra en la figura. El alambre consiste en dos porciones rectas y un arco circular de radio A. Se sustenta un ángulo θ. A ver, tenemos acá. Lo primero que tenemos que recordar es que en este punto, en este tramo, en la parte recta, la corriente va a estar pues paralela al elemento longitud. Si este elemento lo ponemos aquí, va a ser paralela. Y ya hemos visto en el primer ejemplo de análisis que si es paralelo, es cero. Porque el seno del ángulo va a ser cero. Y lo mismo sucede en este tramo. Si nosotros colocamos ahí el vector o el elemento de longitud, igual va a ser paralelo, por lo tanto, el seno del ángulo va a ser cero. En otras palabras, para el análisis no consideramos estos dos tramos, porque ahí el campo magnético se anula. Y solamente nos tocaría analizar este sector. Y en cada punto que pongamos acá, vamos a tener una diferencial del elemento longitud perpendicular al vector unitario. Y en cada punto, esta distancia que separa va a ser la misma, A. Porque es un elemento curvo. En este caso, nuestra diferencial de S va a ser más, pues, de S. No va a cambiar, como en otro caso, a X.
Además, nuestro vector unitario va a seguir siendo el módulo va a seguir siendo 1. Por lo tanto, debemos analizar primero, como en el otro caso, qué pasa con esta parte, con ese producto vectorial. Primero, ds va a ser nomás ds. Y el módulo del vector unitario va a ser nomás 1. El seno del ángulo es este ángulo. Como en cada punto R, el vector unitario R es perpendicular al vector desplazamiento de longitud, por lo tanto el ángulo se cumple que es 90. O sea, este es el ángulo que tenemos que analizar, este es otro ángulo. Por lo tanto, para nosotros, si es 90, el seno de 90 es 1. Entonces se simplifica muchísimo la integral. Porque una vez que tenemos todo eso, simplemente reemplazamos. Vemos que esta parte va a ser simplemente un ds, porque el seno de 90 es 1. Entre a. Pero ahora tenemos la suerte de que a es constante, no cambia. Por tanto, sale también de la integral. Y simplemente nos queda una integral de ds, que va a ser s. Y recordando simplemente geometría, al final ese es un arco. Y tenemos que encontrar la longitud de ese arco S. Y trigonometría nos dice que la longitud del arco simplemente es al radio por el ángulo. Pero el ángulo tiene que estar en radianes. El radio de acá va a ser simplemente A, el ángulo va a ser θ. Por eso es que eso se reemplaza. Reemplazando esto, anulamos A con A, su cuadrado, y nos queda de esta forma la ecuación. Ahí hemos encontrado el tramo, o sea, el campo magnético debido a un que se reporta en ese tramo del arco de un círculo. Porque las condiciones han hecho que se eliminen, digamos, en la parte donde está recto, porque está el vector desplazamiento del vector de longitud con la corriente están de forma paralela, por lo tanto su campo magnético se reduce. Otro ejemplo. En este caso nos muestra una espira, que no es más que en este caso como un anillo simplemente. Y este tipo de figuras ya lo hemos estudiado varias veces. Nos indica obviamente aquí que tenemos una espiral de alambre circular que tiene un radio A ubicado en el plano YZ y que porta una corriente I. Y nos pide calcular el campo magnético en el punto axial acá en P a una distancia X.
Acá se va a generar un campo magnético en este punto, el cual va a tener sus componentes en el eje X y en el eje Y. Eso debido a una diferencial si tomamos en cuenta en este punto. Pero por cada punto que tomemos en cuenta va a haber otro su inverso, en aquí abajo. Ese también va a generar otro campo magnético, en este caso dirigido hacia abajo. Su componente en el eje X se va a sumar a esta componente y su componente en el eje Y se va a anular con esta, porque van a estar en sentidos contrarios. Eso ya hemos analizado varias veces porque hemos estudiado este tipo de figura en varios ejemplos. Y sabemos que por simetría, en este caso, su componente en el eje Y se van a anular. Y solamente nos va a interesar la componente en el eje X. Aquí también se aplican las reglas de la mano derecha, es en función de la corriente, o sea, sus dedos tienen que cerrarse en la dirección de la corriente. Por lo tanto, su dedo pulgar va a estar apuntando hacia este lado. Igual que en otro caso, primero analizamos qué pasa con el producto vectorial de la ecuación. Esta parte. Acá sucede lo mismo que en el anterior ejemplo. El ds, como está simplemente sobre el arco, va a seguir siendo un ds. El vector unitario va a ser solamente 1. Y el ángulo, como es el ángulo entre ds y el vector unitario, en cada caso acá simplemente se está convirtiendo en una parte perpendicular, por lo tanto es 90 grados. Y si es 90 grados, el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, simplemente también es un ds. El problema está en la R. Esta R. Para encontrar esa R, por trigonometría vemos que acá hay un triángulo rectángulo. Por lo tanto, R cuadrado es igual a cuadrado más X cuadrado. A cuadrado más X cuadrado. Reemplazando tenemos de esta forma la ecuación. Pero ese es el campo magnético debido a un punto. Lo que tenemos que encontrar es el campo magnético en el eje X, porque los demás se están anulando. Y por trigonometría también acá, si nosotros queremos encontrar este lado de este campo magnético, aplicamos coseno del ángulo, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, esto simplemente va a ser al campo magnético por el coseno.
coseno de este ángulo. O sea que en esta misma ecuación, simplemente si lo multiplicamos por el coseno, ya estaríamos encontrando la componente en el X. Pero además, para que no se quede con dos cosas variables, como es la diferencial y el ángulo, reemplazamos el coseno del ángulo por los valores que tenemos acá. Coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, A sobre R. Coseno del ángulo, A sobre R. Y como R ya sabemos que es igual a todo esto, simplemente va a ser la raíz cuadrada de la suma de A cuadrado más X cuadrado. Reemplazando todo eso en la ecuación. Vean, el ds se está quedando esta parte tal como está, el coseno estoy reemplazando por este valor que es A sobre todo esto. Haciendo las operaciones correspondientes nos queda A y esto simplemente se está multiplicando, por eso como estaría elevado a 1, 1 más 1 medio, 3 medios de ds. Y todo esto son constantes. Por lo tanto, simplemente se convierte otra vez en una integral. En este caso de la circunferencia, ¿no? De S. Que va a ser S. Y ese va a ser, pues, el perímetro del círculo. El perímetro del círculo se calcula multiplicando 2 por su radio. Reemplazamos eso aquí. Hacemos las anulaciones, el 2 con el 4, el pi con el pi, y nos queda de esta forma la ecuación. Ese sería el campo magnético en un punto del eje X. Pero y si queremos calcular el campo magnético en este punto acá, en el centro, simplemente tenemos que hacer que la X sea 0. Si la X es 0, esta A, este cuadrado con este cuadrado se va a ir a quedar al cubo, de esta forma. Y anulando con A cuadrado, pues nos queda simplemente 2A en el denominador. Entonces, esta va a ser la ecuación. En el centro de la espiral, donde vean que A es el radio de la espiral. Otro ejemplo. El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. Un electrón gira alrededor del protón a una distancia de 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Con una rapidez de 2,19 por 10 a la 6 metros por segundo. Vean qué tan rápido es la velocidad de un electrón. 2.19 por 10 a la 6 metros por segundo.
si estuvieran kilómetros, sería 2190 kilómetros por segundo. Ni la bala viaja a esa velocidad, ¿no? Es altísima velocidad, 2190 kilómetros por segundo. Nos pide calcular el campo magnético que produce su movimiento en el sitio ocupado por el protón. Si nos damos cuenta, es parecido al anterior ejercicio, solamente que ya no es pues en un punto alejado. Al final, es simplemente el protón está aquí y su electrón está girando. Y nos pide calcular acá el campo magnético. O sea, es el mismo análisis que hicimos cuando X es 0. Por lo tanto, para nuestra ecuación, para nuestro problema, es simplemente utilizar esta ecuación, ¿no? Para que vamos a hacer todo el análisis de nuevo. Por eso tomamos en cuenta directamente esa ecuación. Pero ahí no tenemos corriente. R sí tenemos, va a ser simplemente el radio que nos está dando. La corriente, recordemos las ecuaciones que habíamos utilizado antes, va a ser simplemente también a la carga sobre el tiempo. Y por cinemática, simplemente el tiempo es igual a la longitud sobre la velocidad. En este caso, la longitud ya hemos dicho que simplemente es el perímetro, 2 por pi por L. Reemplazando eso en esta primera ecuación, nos quedaría simplemente este 2 por pi por L sobre la velocidad, y vamos a ver aquí así. Reemplazando eso aquí de la corriente, nos queda de esta forma. Haciendo las operaciones correspondientes, nos quedaría simplemente así, donde ya sí tenemos todo. La constante, Q es la carga, velocidad nos da de dato, y el radio también nos da de dato. Haciendo las multiplicaciones correspondientes, anulando las unidades, nos queda directamente en Tesla. ¿De dónde sale ese Tesla? Porque metro por metro es metro cuadrado, con este metro cuadrado se va a ir. Coulomb sobre segundo es ampere, ampere con ampere se va a ir, te va a quedar Tesla. De la misma forma que estamos analizando en esa ecuación, cuando se tienen dos cables paralelos o varios cables, si queremos, como cada uno tiene su campo magnético, entre ellos se va a generar también una fuerza. Si las líneas de corriente están en el mismo sentido, esta fuerza va a ser de atracción. Si están en sentido contrario, van a ser de repulsión. En ese tipo de casos, lo que nos dice esta ley es que tenemos que utilizar una ecuación así, donde FB va a ser la fuerza por unidad de longitud, obviamente, de la fuerza magnética entre los alambres.
Y vean que ahí simplemente estamos utilizando la constante, multiplicando por las dos corrientes, o sea, por la corriente de cada alambre. Y en base a eso, en realidad lo que se ha hecho es definir qué es el ampere. Antes de que aparezca la ley de Biot-Savart, pues se tenía otra concepción del ampere. O sea, esta es una definición como así se han ido perfeccionando las definiciones del metro, ¿no? Inicialmente se decía, el metro es la longitud que mide la vara que está en el Museo de Medidas y Poderes de París, decimos, ¿eh? Luego se ha ido perfeccionando las definiciones en función al haz de luz del rayo, de luminosidad que se tiene. Lo mismo se ha ido perfeccionando también la definición del kilogramo. Igual esta es una definición perfeccionada de lo que es ampere en función ya a esta ley. Y esto nos dice pues que un ampere es la intensidad de corriente que circulando en el mismo sentido por dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separadas por 1 metro, producen una fuerza atractiva mutua de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de conductor. Esa es la definición más exacta de ampere. Y en base a esa definición de ampere, pues también se ha redefinido lo que es el coulomb, indicando que cuando un conductor lleva una corriente constante de 1 ampere, la cantidad de carga que fluye a través de la sección transversal del conductor durante 1 segundo es un coulomb. Veamos ahora la aplicación del concepto. Un resorte mecánico de varias espiras sin corriente se cuelga en el techo. Cuando se cierra el circuito para que exista una corriente, en el resorte las espiras se acercan, se separan o no les pasa nada. ¿Qué va a pasar? Como la corriente está circulando en el mismo sentido, porque está en un resorte nada más, en cada espirita, en cada círculo, la corriente están toditas en el mismo sentido. Se va a generar una fuerza de atracción entre ellos. Es como si acá dijéramos, esto es una vueltita del alambre, esto es la otra vueltita del alambre del resorte. Como las corrientes están yendo en el mismo sentido, entre cada anillito se va a generar una fuerza de atracción. Por lo tanto, se van a acercar. Y eso nos dice acá justamente. Se acercan, es el inciso A, las bobinas actúan como alambres que llevan corrientes paralelas en la misma dirección y por secuencia se atraen. Veamos otro ejemplo. Dos alambres infinitamente largos se encuentran en el suelo separados por una distancia de 1 centímetro. Nos da A. ¿Cómo se muestra en la figura? Un tercer alambre de longitud 10 metros y de masa 400 gramos tiene una corriente de 100 amperes y está elevado flotando sobre los primeros alambres en una posición horizontal a la mitad entre ellos.
Los alambres infinitamente largos portan iguales corrientes I2 en la misma dirección, pero en dirección opuesta a la del alambre elevado y flotante. ¿Qué corriente deben portar los alambres infinitamente largos para que los tres alambres formen un triángulo equilátero? Ahí nos da la figurita. Vean que aquí, si las corrientes fueran las tres en el mismo sentido, en realidad esto se atraería y bajaría. Pero como esta corriente está en sentido contrario, hay una fuerza de repulsión. Pero como tiene este alambre, tiene una masa, va a haber también una fuerza gravitacional, o sea, de su peso hacia abajo. Las fuerzas de repulsión van a estar debido a este punto hacia la derecha, o sea, debido al campo magnético de la derecha, esta fuerza. Y debido a este punto de la izquierda, esta fuerza. Sus componentes en X de esta fuerza, de cada una de estas fuerzas, se van a anular con la otra. Porque esta va a estar hacia la derecha, esta va a estar hacia la izquierda, se van a anular. Pero sí va a tener una componente en Y. Si nos fijamos, acá este ángulo prácticamente es dato. ¿Por qué es dato? Porque es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, sus ángulos internos son 60. Por lo tanto, ese ángulo tita que está haciendo la mitad justamente va a ser 30. Haciendo ese análisis, vemos simplemente nuestra ecuación. Estaba sobre L le hemos pasado a multiplicar. Pero esa ecuación es para un campo magnético total. En este caso nos interesa la componente en Y de cada campo magnético. La componente en Y va a ser aquí. Este ángulo se va a repetir ahí. Por lo tanto, va a ser coseno del ángulo cateto adyacente, que va a ser la componente en Y, entre la hipotenusa. Por lo tanto, la componente en Y simplemente va a ser el campo magnético, o sea, la ecuación que tenemos por el coseno del ángulo. Pero eso es para esta fuerza, y para esta fuerza sería lo mismo, por lo tanto se multiplica por 2. Por eso estamos poniendo este 2 acá, por el coseno del ángulo. El ángulo es 30 grados. Para poder encontrar, o sea, de acuerdo a la condición que nos da que está en equilibrio, que es un triángulo equilátero, significa que la sumatoria de fuerzas tiene que ser pues 0 en el eje Y para que no se mueva. Esa es la condición. Y la fuerza gravitacional en este caso simplemente va a ser la masa por la gravedad. La masa nos da. Y como está apuntando hacia abajo, va a ser negativo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser esta fuerza magnética, que estamos anotando aquí arriba, menos la fuerza de la gravedad. Y eso tiene que ser igual a 0. De ahí despejamos la corriente 2. Despejando la corriente 2 tenemos todos los datos.
Tenemos pi, tenemos A, tenemos la masa, la gravedad, la constante, la corriente 1, la longitud y el coseno del ángulo. Hacemos el cálculo y nos sale 113 amperes. ¿De dónde salen los amperes? Aquí está todas las ecuaciones. Aquí lo que he hecho simplemente es copiarlo. Vean, estoy copiando ahorita las unidades. Todas las unidades de copia. Podemos anudar metro con metro. Esto se ve de arriba. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Y recordando que Tesla es newtons sobre amper por metro, Tesla con Tesla se va, Newton con Newton se va, amper por metro se va, y nos queda simplemente amper. Así sería la reducción de las unidades. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. El jueves vamos a continuar. La siguiente semana, el sábado 11, es su examen de segundo parcial a las 4 de la tarde. Ya he sacado los avisos en el campus, todo lo que tienen que preparar para su examen. Es parecido a lo del primer parcial, ya saben cómo tienen que hacer sus hojas. Ahí está la instrucción en el campus. Aprovechen que tienen auxiliar, hagan sus ejercicios enfocados a su segundo parcial, que serían el capítulo 6 y el capítulo 7. Esto que estamos avanzando ya es para el examen final.